chicos, pues gracias por asistir nuevamente. Esta es la tercera edición del Seminario Iberoamericano de Física Teórica, Seminario Estudiantil Iberoamericano de Física Teórica. Decidimos hacerlo porque sentimos que hace falta como más de este tipo de seminarios justamente para estudiantes pues de habla hispana. O sea, queremos como hacer una red de estudiantes hispanohablantes en donde podamos comunicarnos también en nuestro idioma, porque pues no siempre tiene que ser todo en inglés. Entonces esa era como la idea también, porque sabemos que quizás no todos tienen el mismo nivel de inglés y queremos como que ser más inclusivos en ese sentido. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen. Van a ser quincenales, todo el semestre, y tenemos charlas como de varias áreas, de física matemática, gravedad cuántica, óptica, partículas, biofísica. Entonces tenemos de todo un poco. Y bueno, no sé si Julia quiera comentar algo más. No, no, eso sonaba como todo. Gracias, Melissa. Bueno, entonces, eh, hola a todos. Vamos a comenzar. Eh, Les recuerdo antes que todo que porfa las preguntas dejémoslas al final para asegurar la continuidad de la charla. Y hoy estamos muy felices de comenzar esta tercera temporada con una charla de Juan Carlos. Juan Carlos es un estudiante de segundo año de doctorado en UC Berkeley. Él estudió su pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú y hizo una maestría también en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y bueno, ahora está en Berkeley estudiando gravedad cuántica y todas esas cosas emocionantes. Entonces, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y por la introducción. Entonces voy a compartir mi pantalla para mencionarles este tópico que está siendo bastante estudiado en estos momentos. La verdad que me parece, digamos, lo más interesante que está viendo justo en esta área de la física teórica y los agujeros negros. Entonces, como están viendo el título, son las islas, los agujeros de gusano y los ensambles. Y bueno, ya se imaginarán que tiene que ver con ese tema de los agujeros negros, ¿no? Entonces como yo sé que la audiencia va a ser más o menos amplia, quiero quiero comenzar haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los agujeros negros? ¿Por qué nos interesa conocer, eh, o por qué escuchan bastante sobre los agujeros negros en la actualidad y que esto se está relacionando con teoría de cuerdas, con teoría de la información y, bueno, con una amplia variedad de áreas? Y, bueno, se me ocurrió mencionarles este ejemplo, que es más o menos un experimento mental. Obviamente no es el único ejemplo que pueda haber. Eh, Después voy a mencionar otros ejemplos, pero este me parece interesante, ¿no? Eh, Siempre nosotros tenemos, bueno, hay varias formas de hacer avances en la física teórica. Y un método para hacer el avance que nos ha servido antes es tener contradicciones entre dos teorías. Una teoría que tiene un dominio y otra teoría que tiene otro dominio. Y pues resulta que hay objetos que pueden estar entre esos dos dominios. Y ahí tenemos que nosotros solucionar estas incongruencias entre esas dos teorías. Entonces voy a mencionar este ejemplo de la mecánica celestial de los griegos, que ellos tenían un concepto de los asteroides, los planetas, que tenían, bueno, se movían circularmente, que tenían modelos perfectos para sus órbitas. Y por el contrario, ellos tenían el modelo de las cosas que pasan en la Tierra, de la física de los objetos terrestres. Y eran incongruentes, ¿no? Teníamos por un lado la mecánica celestial y por el otro teníamos la mecánica de estos objetos, que era caótica. Entonces, nosotros podemos plantear el siguiente experimento,
para decir que hay objetos que van a estar entre estos dos modelos, van a tener que describirse entre estas dos situaciones. Si nosotros tenemos un movimiento parabólico, sabemos que si pateamos más fuerte ese balón que están viendo ahí, vamos a tener un satélite artificial, ¿no? Y esto es lo interesante de este experimento metal, es que tenemos que ese balón o esa roca está pasando de ser un objeto terrestre a un objeto celestial. Entonces, como vemos, este objeto coexiste entre estos modelos, ¿no? Y eso es básicamente lo que está pasando con los agujeros negros. Los agujeros negros coexisten tanto con la relatividad general, que describe los objetos grandes, y con la mecánica cuántica, porque vamos a ver que tienen propiedades cuánticas importantes, como la evaporación del agujero negro. Entonces, justamente voy a hablar sobre la evaporación del agujero negro, y es donde más o menos salen las cosas incongruentes entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Entonces, lo primero que tengo que decir con la evaporación de un agujero negro es que es un fenómeno puramente cuántico. Este es el resultado de hacer un tratamiento cuántico de la gravedad hasta cierta aproximación, que es lo que hizo Stephen Hawking, y descubrió que el agujero negro podía emitir radiación. En realidad, esta entropía fue descubierta por Bekenstein, primeramente, y bueno, llegaba a la conclusión de que el agujero negro tenía que evaporarse. El problema con este hecho era que si nosotros asumíamos la mecánica cuántica, teníamos que llegar a resultados que sean compatibles con la mecánica cuántica, ¿no? Y un resultado de la mecánica cuántica es la unitariedad o la conservación de la información. Es decir, si es que yo lanzo un pollo o una gallina o lanzo un pato, el resultado final tiene que distinguir entre el pato y el pollo. La información se debe conservar. Es decir, si todo el agujero negro se evapora y solamente me queda radiación, si es que lancé un pato, yo debo ser capaz de recolectar la información de la radiación y saber que he lanzado al inicio un pato. O por el contrario, si lanzo un pollo, tendría que saber que he lanzado un pollo. El problema con el resultado de Hawking era que encontraba que toda la radiación que quedaba al final de la evaporación de un agujero negro era termal, o en otras palabras, se perdía la información. Entonces teníamos que, a pesar de nosotros aplicar una teoría, una aproximación cuántica, teníamos un resultado que no era compatible con la mecánica cuántica. Este resultado puede ser descrito en esta curva que se conoce como la curva de Page, y ahora voy a explicar qué es. Y para mí ilustra bastante bien lo que se espera de la teoría cuántica y lo que se encuentra con el resultado de Hawking. Entonces, bueno, esta es la curva de Page, pero acá está más grande, voy a explicarlo, creo que está mejor. En la línea roja tenemos lo que es la radiación de Hawking, ¿no? El agujero negro empieza a evaporarse, entonces tenemos que la entropía de esa radiación comienza a crecer. Y va a llegar a un máximo donde todo el agujero negro se evapora y vamos a tener una entropía termal constante. Entonces el problema está justo ahí. Si teníamos un estado puro al inicio, eso quiere decir que tendríamos que tener una entropía igual a cero, que es justamente lo que tenemos acá, pero cuando llegamos al estado final, ese estado debería también ser puro para que no se pierda la información. Es decir, para que nosotros tener un resultado consistente con la mecánica cuántica, teníamos que tener que acá en esta última radiación de Hawking sea también igual a cero. Y eso es justamente lo que no encontramos. Por el contrario, acá en la línea verde he puesto el área dividido entre 4 del agujero negro, que es la entropía del agujero negro, ¿no? Una cosa es la entropía que calculamos del agujero negro y otra es de la radiación. Y como el agujero negro se va haciendo más pequeño conforme avanza la evaporación, tenemos que esa entropía va a ser igual a cero. Entonces tenemos estos dos resultados que no son compatibles con la mecánica cuántica y que
por mucho tiempo se creyó que, bueno, que la información de repente en una teoría cuántica de la gravedad se perdía, digamos. Pero había personas que con argumentos de QFT, más específicamente de la matriz S, eh, esa unitariedad debería respetarse. Entonces fue hasta más o menos en los años 90 que Don Page, salió diciendo que para que el agujero negro respete unitariedad, se debe cumplir esta curva en la radiación. Bueno, no está ilustrada acá bien. Pueden ver acá al costado que esta curva totalmente negra, esa línea negra, reflejaría cómo debería avanzar la entropía de la radiación de Hawking, ¿no? Que debería crecer hasta cierto punto y luego debería achicarse y terminar en cero. Justamente eso es lo que creemos al final, que la información se conserva. Entonces, esta curva refleja que la información se conserva. Ahora, entonces la pregunta se replantea, ¿cómo hacemos para nosotros, calculando la radiación, en la entropía de la radiación de Hawking, llegamos a la curva de Page? Entonces, esto fue como la nueva tarea de los físicos teóricos que estaban interesados en este tema, y las conclusiones que van a llegar son interesantes, ¿no? Primero voy a mencionar el papel de la correspondencia ADS-CFT, ¿no? Esta es una correspondencia muy importante, de los avances más importantes que se han hecho en los últimos 30 años en la física teórica, y que fue postulado por Juan Maldacena, ¿no? Físico argentino. La correspondencia ADS-CFT lo que nos indica es que una teoría cuántica de la gravedad, como es esta teoría de, de una teoría de Yang-Mills, bueno, una teoría cuántica de la gravedad, nada más tómelo así, es equivalente a una teoría en la frontera que es puramente cuántica. Es decir, en la frontera no hay gravedad. Entonces, la gravedad está dentro de esta región. Acá está la gravedad cuántica y acá tenemos un CFT. Y la correspondencia nos indica que esas dos teorías deberían ser equivalentes. Entonces, esto nos abre, bueno, nos da una evidencia que la evolución debería ser unitaria. Es decir, que la evolución debería respetar la curva de Page. Ahora, obviamente, eso es una conjetura, esa correspondencia no está a un nivel demostrado, pero se asume que una teoría cuántica de la gravedad buena, entre comillas, debería respetar ese principio. Entonces, en base a esa teoría, bueno, a esa correspondencia, uno puede decir que efectivamente el agujero negro se va a comportar de esta forma. Esto se conoce como el dogma central, que es básicamente cómo asumimos que es el agujero negro ahora. Son dos puntos. El primero es que vamos a ver que el agujero negro tiene ese grado de libertad, donde esa es la entropía de Hawking, o la entropía de Bekenstein, que les mostré que era el área dividido entre 4. ¿Ok? Y además eso es en base a una perspectiva de un observador que está viendo el agujero negro. Y la segunda propiedad que nosotros asumimos, bueno, es lo que se conoce como, bueno, no es algo que puede ser cierto, pero es digamos, el consenso actual, es que el agujero negro va a tener una evolución unitaria, vista también desde afuera, ¿no? O en otras palabras, para hacer, digamos, para resumir estos dos puntos, podemos decir que el agujero negro es como un sistema cuántico, bueno, completamente caótico y fuertemente acoplado, pero es un sistema cuántico al fin y al cabo, ¿no? Visto desde afuera. Como dije, esto solamente es una aseveración, y es una aseveración que se hace desde un observador que está viendo el agujero negro desde afuera. Es importante decir que no hay un dogma para describir un agujero negro que es de una persona, un observador que esté dentro del agujero. Ok, entonces, bueno, este es el dogma central. Y lo que voy a mencionar de acá en adelante son las compilaciones, los avances que se han hecho usando este dogma central como principio, y con un poco de ayuda también de la correspondencia ADS-CFT, para llegar a estos resultados de la reproducción de la curva de Page, que estamos hablando, que nos indica que la unitariedad del agujero negro es real y es consistente
con esa descripción del dogma central, ¿no? Entonces, acá voy a mencionar la fórmula RT, que es una fórmula que, bueno, que se inspira este principio holográfico o de la correspondencia de SSPT, que, que nos dice algo muy interesante. Nos dice que la entropía que se calcula en una región B o una región A, digamos que en esta región B de la frontera, si nosotros hacemos el cálculo en esa frontera, solo en esa teoría CFT, esa teoría cuántica, puramente cuántica, eso va a ser igual al el área que están viendo acá, que es el área, el área extremal, cuya frontera de esta área sea la misma región B. ¿Ok? La fórmula RT fue demostrada, fue evidenciada con modelos de ADS2, CFT, no, ADS3, CFT2, y está acá, ese es el paper que pueden revisar. Y luego, Maldacena también, con Lukowitz, generalizaron un poco más este resultado para teorías más, digamos, para ADS-CFT más o menos general. No solamente de esa dimensión, pero también con, con geometrías que eran más o menos simples. No, o sea, no es para todos los casos. Y ese también es el paper, ¿no? Y como ven acá, esta, esta relación entre la entropía, S, se relaciona mucho con la entropía que le escribí de Beckens, ¿no? Que era el área sobre 4. Y es justamente la extensión de esta fórmula, que también está a nivel de conjetura, la que nos va a llevar a estos resultados interesantes. Primero, uno debe tomar en cuenta que cuando Bekenstein introduce esta área del agujero negro, él establece una ley una ley como general de la entropía, que es justamente añadiendo entropías cuánticas a esa área, ¿no? Entonces, ustedes deben ver esa entropía que estoy añadiendo acá como correcciones cuánticas a la entropía de Beckett. Entonces, tenemos acá el área que está relacionada justamente al resultado del RT de Ryu Takayanagi. Y esto de acá son correcciones cuánticas. Esta extensión se hace por primera vez con el paper de Neta Ehrenhall y Aaron Wall. Y claro, ellos hacen esa conjetura y dicen, ok, entonces para hallar nosotros la entropía de esta región R, por ejemplo, esta región R de acá, uno debe tomar superficies X, por ejemplo, esta de acá, y bueno, calcular el área de esa superficie. Acá ya estamos calculando el área de esa superficie. Debe también calcular esta corrección cuántica, que es la región que está acá entre R y X, y a ese cálculo uno debe hallar los puntos extremales, y si hay varios extremos, uno debe escoger el mínimo. Y esa sería la entropía de R. Como ven, estamos relacionando una entropía de la frontera con una entropía que está en una teoría cuántica. ¿Ok? Acá ya he puesto el extremal. Este sería el extremal para esta gráfica, pero uno podría elegir una superficie X arbitraria, ¿no? Y se va a dar cuenta que no es un extremal, aplicando la misma expresión. Entonces, lo interesante de esta fórmula es justamente que si uno se la toma en serio, va a encontrar estas islas. Si uno dice, ok, calculemos la entropía de la radiación de Hawking, imaginemos que esta barra azul es la radiación de Hawking, uno podría decir, ok, entonces vamos a ver que acá está la CFT, en esta línea negra está la CFT, y ahí nos vamos a preguntar en esta región R de acá, ¿cuánto vale esa entropía?
Entonces uno calcula usando esa fórmula y dice que en una parte de la evaporación va a tener justamente este extremal. Luego, cuando la entropía de Hawking va a ser muy alta, porque se ha emitido mucha radiación, uno va a llegar a la conclusión de que no solo vas a tener este extremal de acá, sino también vas a tener que incluir una región que está dentro del agujero negro. Acá en esta línea verde, yo estoy suponiendo que es un agujero negro, es la frontera de un agujero negro, y acá estoy hallando justamente esa región azul, que sería la isla, ¿no? Por eso se dice la isla, porque está separado de la frontera. ¿Ok? Este descubrimiento fue hecho recién en el 2019 por Jeff Pennington, y independientemente también por eh, Hamed, Neta Ehrenhall, Madoff y Maxwell. Okay, ese ha sido el descubrimiento, digamos, que ha podido reproducir esa curva de Page que estábamos hablando. Entonces, la moraleja de esto de acá es simplemente tomar en serio la fórmula RT. Y la fórmula de RT, si bien es cierto, está basada en la correspondencia ADSFT, también podríamos decir que es independiente de esa correspondencia, porque no hay una relación directa. Entonces acá estoy explicando cómo uno puede llegar a esa conclusión, ¿no? de tener esa isla. Si nosotros tenemos al inicio una radiación acá que, digamos, no está tan, no es tan grande como el área del horizonte de eventos, uno no tiene que incluir a las islas. Pero cuando la radiación de Hawking supera al área del horizonte de eventos, uno, si incluye las islas, va a tener que, va a tener que ese va a ser el nuevo mínimo. ¿Ok? Creo que no se va a notar bien en esa aplicación de acá, quizás en esta de acá. Ok, entonces así uno descubre las islas, y ahora voy a hablar sobre los agujeros de gusano, que otra forma de llamarlos es como los replica wormholes. Uno llama a esto los réplica porque salen de una aproximación que se conoce como replica tree. Y el replica tree consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos acá esta operación de la entropía de este estado, ¿ok? Que sabemos que se define, la entropía de von Neumann se define de esta forma, uno podría llegar al mismo resultado usando este truco, definiendo esta función de partición a la n, ¿ok? Acá estamos haciendo esta traza de la copia de n estados, estamos replicando los estados, el mismo estado, y luego vamos a hacer una derivada, vamos a llegar al límite donde n tiende a 1. Y esa es una forma de calcular la entropía de ese estado. ¿Ok? Usualmente lo hacemos de esa forma porque no sabemos cómo calcularlo directamente usando la fórmula de Boyd-Neumann. Entonces, uno siempre calcula esto usando este réplica tree. Y como estoy mencionando, en esta réplica nosotros vamos a hacer copias del mismo estado y vamos a llevar luego el límite cuando eso tiende a 1. Y uno descubre que usando estas copias, ¿ok? Por ejemplo, acá estoy haciendo una copia y otra copia digamos, de este estado de la radiación. Acá podríamos decir que tenemos esta radiación es la misma, o sea, es el mismo estado duplicado. Uno tiene una contribución, ¿no? Si unimos acá los interiores del agujero negro. ¿Ok? Pero también podríamos tener otra contribución si es que unimos los interiores del agujero negro de esta forma. Y como se dan cuenta, acá estoy cruzando las geometrías, otra forma de decirlo es uniendo las topologías, y a lo que uno llega, si es que hace eso, es a agujeros negros. Agujeros negros
que resultan de este replicativo. Y esto es algo bueno, uno esperaría encontrar como una nueva corrección a, al, al cálculo de Hawking. Hawking entonces calculó un tipo de corrección, podemos decirlo así, del agujero negro, usando solamente una teoría perturbativa de la gravedad cuántica. Y estas nuevas contribuciones podríamos considerarlos como contribuciones no perturbativas, o podrían verlo también como instantáneas. Ahora, si es que uno incluye justamente este factor de los agujeros de gusano, uno va a llegar a reproducir la unitariedad que uno estaba perdiendo solamente usando lo que Hawking descubrió, ¿no? Esta es otra forma de ver a estos agujeros de gusano. Podemos decir también que esta contribución está suprimida al entrelazamiento de la radiación con el interior, y esto está suprimida por la topología. Entonces, al inicio, uno tiene que un factor domina sobre el otro. Como no hay mucho entrelazamiento entre la radiación de Hawking con el interior del agujero negro al inicio, porque recién se está evaporando, uno puede decir que esta contribución, la contribución de Hawking, es superior a la contribución de los agujeros de gusano. Y conforme la entropía del agujero negro con la radiación de Hawking se va haciendo cada vez mayor, porque estamos emitiendo cada vez más radiación, el efecto del agujero de gusano y estos efectos topológicos va a dominar sobre el cálculo de Hawking. Entonces, este justamente es parte también del descubrimiento, así que las islas y este resultado, ambos son dos formas de ver la misma solución. Y hay un concepto más que también resulta interesante mencionarlo, que es justamente el de los ensambles. ¿Ok? Y voy a mencionar esta paradoja del state paradox de la siguiente forma. En realidad, si uno analiza bien lo que estamos haciendo, va a encontrar una especie de contradicción en ese sentido. Nosotros, para llegar a ese resultado que le estoy mencionando, donde tenemos la curva de Page, justamente esta curva naranja, uno está asumiendo que el cálculo de Hawking para la radiación es correcto, que esta parte de acá es completamente termal y que está entrelazado con esta parte de acá bueno, es la región de las islas, y que ambos forman un estado puro. Tenemos un estado mixto por un lado, otro estado mixto, pero si los unimos, tenemos un estado netamente puro, y acá, como tenemos un estado puro, esa entropía va a ser muy pequeña, así que solamente nos quedamos con el área, ¿no? Como nos quedamos con el área, vamos a tener que la evolución después de cierto punto va a venir con el área, ¿no? Como el área se empieza a reducir, entonces tenemos esta parte de la curva reproducida. Sin embargo, yo estoy diciendo que para calcular esta entropía de la radiación, estoy asumiendo y que esta entropía de la radiación además sea unitaria, es decir, que se refleja esto en la curva, estoy asumiendo que este cálculo de la radiación está creciendo. Entonces, esa es una paradoja que también se puede ver en otros aspectos en los cálculos tanto de las islas como el que han visto de los agujeros de gusano, pero acá también se puede entender. Y una forma de resolverlo, o bueno, creo que es la única interpretación que hay hasta ahora, o deben haber más, de repente no la sé, es que considerar que esta entropía que se está calculando acá no es la entropía puramente de un estado, sino que estamos calculando el promedio de las entropías de un conjunto de estados. Que cada estado pertenece a una teoría cuántica diferente. Entonces tenemos un ensamble, tenemos un montón de estados, y lo que estamos haciendo acá es simplemente calcular el promedio. Y acá lo que se calcula no es solamente la entropía de la radiación, sino se está calculando la entropía del promedio de los estados
de los estados cuánticos. Si es que uno se está confundiendo con lo que estoy diciendo, simplemente debe tener en cuenta que para solucionar esta paradoja, uno debe introducir una interpretación de ensambles. Que los ensambles, que acá en este cálculo de, de Hawking, uno está calculando entropías de varios ensambles o el promedio de las entropías de varios ensambles. Entonces, voy a poner acá de forma explícita qué quiero decir con esto de los ensambles. Si es que uno tiene un estado acá, un rho a la n, bueno, esto no es un producto nada más tensorial, sino simplemente es un rho a la n. Uno está combinando todos esos wormholes, todas esas topologías. Uno podría decir que, ok, tenemos este estado de acá, que es completamente puro, ¿no? Si fijamos, por ejemplo, alfa, vamos a tener que este estado de acá es puro, y lo que estamos haciendo acá para tener el estado final es hacer este promedio con una distribución de teoría. Es decir, tenemos diferentes estados y le vamos a hacer el promedio para justamente llegar a solucionar ese problema de la paradoja. Ahora, el estado de Hawking es un estado completamente mixto, así que por esa razón uno sí podría considerar, acá tenemos un estado mixto y tenemos acá el estado de Hawking elevado a la n, ¿no? Esto es como producto tensorial nada más. Ok, entonces, ahora hay otra forma de entender estos ensambles tomando en cuenta teorías específicas ya o modelos específicos de gravedad cuántica. Y bueno, los que están siendo más estudiados, bueno, los que son más sencillos también, es el JT Gravity, que es una teoría cuántica de la gravedad en dos dimensiones. Y digamos, para hacer una correspondencia con una teoría cuántica, netamente cuántica, uno estudia el modelo SYK. En el modelo SYK, uno tiene algo similar. Uno tiene que, si calcula funciones de correlación, para tener estados puramente puros, o puramente, o fijando un alfa, uno va a tener estas correcciones, ¿verdad? ¿Ok? Pero si uno calcula, digamos, el average, que esta sería para la parte de la teoría de la gravedad nada más, uno tiene que hacer el promedio para llegar a esta relación, ¿no? Entonces tenemos acá varias teorías microscópicas y la teoría de la gravedad nos calcula nada más este resultado en naranja. Nos calcula solo un average. Entonces, digamos, yo diría que es un puzzle, es un reto entender qué está pasando ahí, no solo para esta teoría de la gravedad, del JT Gravity que usted mencionó, sino para teorías de gravedad cuántica en general. Pero hay preguntas abiertas, ¿no? O sea, uno no podría decir que todas las teorías cuánticas de la gravedad que puede construir tienen que respetar necesariamente estas interpretaciones. Pero al menos en lo que estamos viendo, sí debería hacerlo para respetar o para solucionar esa paradoja de la que mencioné. Ahora, si hay teorías cuánticas de la gravedad donde uno no puede hacer esta interpretación, pues la paradoja que mencioné seguiría abierta. Entonces voy a mencionar las conclusiones. Bueno, he puesto dos conclusiones, acá parecen tres, pero la primera conclusión es que las correcciones no perturbativas son consistentes con la evaporación unitaria de la reacción. Otra forma de decirlo es que Hawking estaba cerca de tener esta evolución unitaria, sin embargo le faltó estas correcciones no perturbativas. Así que si han escuchado antes sobre la paradoja de la información de Hawking, se podría decir que está llegando más o menos a su fin, al menos para ciertos tipos de teorías, usando ciertos tipos de conjeturas, ¿no? Y la segunda conclusión es que la introducción de estos efectos, como han visto, introducen nuevos desafíos para entender qué están pasando con esas regiones que
que se llaman las islas, los agujeros de gusano y los ensambles, ¿no? Como mencioné, no todas las teorías podrían tener estos ensambles, estas interpretaciones, así que uno no sabe bien qué es lo que se va a encontrar en los próximos años o meses.